Muy buenos días, queridos estudiantes de segundo año. Bienvenidos al repaso de la tercera unidad. Muy bien, les pido toda su atención. ¿Ya? ¿Recuerdan el primer tema que tocamos? Fue el enunciado. ¿Y qué es el enunciado? ¿Se acuerdan? Es la palabra o conjunto de palabras que se combinan entre sí para expresar una idea. Recuerdan que habían dos clases de enunciado, una era la oración y la otra era la frase, donde la diferencia es que en la oración el enunciado tiene al menos un verbo, ya en forma personal. Quiere decir que este verbo tiene la designencia verbal de persona. En cambio, la frase no tiene ningún verbo en forma personal, es decir, es un verbo también, ¿ya? Pero que no tiene persona, y estos son los infinitivos. ¿Se acuerdan los verbos infinitivos que terminan en ar, er, ir? Los participios, had, ido, to, soy, cho, las terminaciones, acuérdense, y el gerundio. ¿Se acuerdan que el gerundio son aquellos verbos que terminan en ando, endo, yendo o yendo, ¿ya? Entonces esa es la diferencia, ¿ya? Entre una oración y una frase. La oración tiene verbo, recuerda, en forma personal, y la frase no la tiene, ¿ya? Entonces allí está más claro que el agua. Ahora bien, se dice, ¿ya?, que la palabra tiene sintagmas, ¿ya? Y estos sintagmas pueden ser adjetivales, ya cuando el núcleo es un adjetivo, nominal cuando es un sustantivo, adverbial cuando el núcleo es un adverbio y verbal cuando lo es un verbo. Entonces acordémonos bien, ya su mismo nombre lo dice, entonces relacionemos los términos. El sintagma es un conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de un núcleo, ya. También vimos las clases de oraciones, acuérdense, son 6 las oraciones, acuérdense, son las enunciativas que informan un hecho, interrogativas, una pregunta, exclamativas, exclaman algo y esas se diferencian por los signos de exclamación, imperativas cuando expresan una orden, dubitativas una duda y desiderativas un deseo. Bien, el otro tema que vimos fue el retrato, ¿se acuerdan del retrato? ¿Y qué era el retrato? El retrato es la descripción de una persona, simple. ¿Y qué describimos? Sus rasgos físicos, ¿cierto? Y los rasgos de la personalidad. Ambos describen ¿qué? Cualidades. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la descripción que le hicieron a su papito? ¿Ya? Donde la estructura es su título, ¿ya? La presentación, acuérdate de esto de acá, es importante. La presentación es cuando das los datos personales, es decir, su nombre, su edad, ¿cierto? Y la descripción física, ya los rasgos físicos, ¿ya? Y también la descripción psicológica ya es cómo es la persona en sí. Acuérdate de esos tres, los tres pasos o las tres partes de la estructura del retrato, porque son muy importantes. Acuérdate, la presentación, datos personales, descripción, rasgos físicos, y la descripción psicológica es cómo es por dentro, cómo es emocionalmente, ya psicológicamente. Hasta allí creo que todo nos acordamos, ¿cierto? Ahora vamos por el otro tema, narración y macroestructura del texto narrativo. ¿Se acuerdan qué es la narración? La narración es el relato de hechos que pueden ser reales o imaginarios. Estos los elementos de una narración son el tiempo, lugar, personajes y acciones. Y también no nos olvidemos del narrador. La estructura, el inicio, ya sabemos que en el inicio se está presentando el tema, los personajes. En el nudo es el problema o conflicto, y en el desenlace es cómo este se soluciona. Acuérdense del cuentito que vimos del mono barrigón. Ya. La macroestructura del texto narrativo, ya sabemos que es el contenido semántico global, el todo, ya, esa es la macroestructura, el todo del texto. Las características de un texto narrativo es que tiene que tener coherencia, tiene que tener cohesión, y la composición, las macroproposiciones, que son las acciones principales, y las microproposiciones, las acciones secundarias.
Muy bien. Otro tema que vimos también es la acentuación, ¿se acuerdan? General y la concurrencia vocálica, diptongo, triptongo y hiato. Esto es muy fácil, no se olviden, hijos, ¿ya? Entonces, el acento, partamos por el acento. ¿Qué es el acento? El acento es un rasgo prosódico, ¿ya? Que remarca o altera el sonido de una palabra. Los acentos pueden ser de dos clases, son de dos clases, ortográfico y prosódico. Ortográfico es el que se ve, ¿cierto? La virgulilla, acuérdense, la tilde virgulilla, el que se ve en el escrito, el que se escribe. Y el prosódico es solamente la más alta cuando elevamos la voz, ya cuando se denota o se ubica por la pronunciación. Es la mayor fuerza de voz, la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, no olvidemos. Ya la clasificación pueden ser agudas, graves, esdrújulas u sobreesdrújulas. Las agudas ya sabemos que son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tildan siempre y cuando estas de acá terminan en NS o vocal. Las graves no terminan en NS vocal, terminan en cualquier otra consonante y la mayor fuerza de voz la tienen en la penúltima. Las esdrújulas y las sobreesdrújulas, la regla general es que siempre se tildan. Ahora vemos el tema de concurrencia vocálica. El diptongo, acuérdense que el diptongo es la unión de dos vocales en una palabra, ¿ya? Y esta se subdivide en diptongo creciente cuando la vocal está seguida de una vocal cerrada y una vocal abierta. Decreciente cuando pasa lo contrario, hay una vocal abierta seguida de una vocal cerrada. Y el diptongo homogéneo cuando las dos vocales están cerradas. El hiato es cuando hay acá se separan ya las vocales, ya, y esto se da cuando hay dos vocales abiertas juntas o cuando la vocal cerrada está tildada. Y el triptongo es cuando hay tres vocales, perdón, ya en una sola sílaba. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias, espero hayan entendido. Buen examen, chicos.